Ya estamos en un contacto telefónico con el viceministro de Trabajo, con el señor César Segovia. Viceministro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, gusto compartir contigo y la audiencia. Bueno, viceministro, queríamos conversar con usted acerca del reporte del resultado del último trimestre que presentó el Instituto Nacional de Estadística. Decía más ocupados, pero también un aumento de subocupación, y queremos conocer cómo leen ustedes este resultado desde el Ministerio de Trabajo. Sí, efectivamente tuvimos acceso semanas atrás al último informe del Instituto Nacional de Estadística en cuanto al comportamiento de la economía en el segundo trimestre de este año. Los datos en general son bastante alentadores porque vemos un incremento del 2,3% con relación al trimestre del año pasado en cuanto a la generación de empleo. Esto ya tanto a nivel formal e informal. Hoy día estamos hablando, en base a los últimos datos, de que la población ocupada está por los 2.974.000 personas, las cuales, lo cual representa un incremento muy importante. También vemos en este trimestre un porcentaje muy interesante en el sector del trabajo femenino, el cual está casi 43% del total, que implica también una mayor presencia de la mujer en la actividad económica. Vemos que se han incorporado en este último trimestre con relación al año pasado. Son 124.500 personas que han pasado a encontrar un trabajo. También de la mano de estos datos del INE, también vemos los datos del Instituto de Previsión Social, el cual nos habla que se ha sobrepasado la barrera de los 800.000 trabajadores formales. Hoy día los números están por los 805.000 trabajadores en el sector formal, que representa un incremento en nominal de más de 98.000 trabajadores que han entrado en el sector formal en los últimos 2 años. Eso también se ve reflejado de cierta forma en los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística. También nosotros tenemos nuestros datos del Observatorio Laboral, que son en base también a lo que es los datos del INE, y son bastante alentadores la dinámica laboral que se está teniendo. Obviamente en algunos sectores la dinámica es mucho más amplia que en otros, pero en general el comportamiento, la generación de empleo está teniendo mucha fuerza, tanto en el empleo formal como también en el sector informal. Viceministro, se observa que hay un crecimiento en lo que tiene que ver con el sector terciario. ¿Cuál podría ser una estrategia o qué se puede llevar adelante para que también puedan tener ese mismo nivel de crecimiento tanto los otros dos sectores? Sí, efectivamente, como lo mencionaste, según los datos del INE, los sectores que más crecieron en la generación de empleo es el comercio, hoteles, restaurantes, que representan 97.000 puestos laborales, a pesar que está es segundo, pero un poco atrás, la parte manufacturera, donde tenemos 23.500 puestos laborales. Hay que entender que la dinámica también de los trimestres se ve reflejado en cierta forma por los eventos, por los hechos que hacen que un sector vaya aumentando. Hay que entender que Paraguay en los últimos años ha teniendo posicionamiento muy importante a nivel internacional, y hoy día estamos dentro del radar de muchos eventos internacionales. Incluso en estos números del segundo trimestre todavía no se van a ver reflejado el movimiento del Panamericano recientemente terminado, el Mundial de Rally. O sea, seguramente estos números en el tercer trimestre de este año vaya aumentando, y vemos también que hay una inversión bastante importante en hotelería, en gastronomía, y bueno, y la dinámica mismo del comercio, que sigue estando muy fuerte en este año. Uno mira las noticias de Ciudad del Este, mira las ciudades de frontera,
y vemos que por la situación económica de Argentina, del sinceramiento de sus números, hace que sea mucho más atractivo venir a hacer turismo de compra en Paraguay. O sea, no solo Ciudad del Este, si nosotros nos fijamos en los shopping mismos o en el mercado, acá en Paraguay, en lo que va del año, vemos una dinámica mucho más fuerte y eso se ve reflejado en la generación de empleo. Ahora, vemos dentro de este análisis por sector de que el sector de la construcción ha tenido un pequeño rezago con relación a los anteriores, pero con las obras públicas que fueron realizadas o anunciadas en los últimos mes, especialmente, yo creo que en el tercer trimestre esto va a ir teniendo un repunte bastante importante, y todo va de la mano también con los números oficiales que maneja no solo el Banco Central del Paraguay ni el Ministerio de Economía, sino también incluso organismos internacionales que dan una perspectiva de crecimiento a la economía paraguaya en el 2025 entre 4.4 y 4.5%. Incluso semanas atrás un importante analista del principal banco internacional que está acá en Paraguay elevó su tasa de expectativa del crecimiento de la economía paraguaya a 4.4 ahora. Y no hay que olvidar también que el año pasado finalmente, en base a los datos finales del Banco Central, el crecimiento de la economía en el 2024 fue de 4.2, muy por encima de los 3.8 inicialmente que se estaba calculando, y bueno, eso va en tendencia alcista y eso es saludable para la economía, es saludable para la generación de empleo, es saludable para el empleo formal, y dentro del empleo formal no debemos olvidarnos que hay un programa de gobierno del gobierno del Paraguay que está dando generación de empleo, que es el programa Hambre Cero. Según el último reporte del IPS, son 22.100 trabajadores que están en la seguridad social, y esos son los números que van empujando para arriba el sector formal. Falta mucho todavía porque no podemos desconocer que según estos propios datos oficiales también la informalidad en el Paraguay sigue siendo el 62% aproximadamente. Viceministro, justamente quería consultarle acerca de la formalización, porque también hay datos que compartió el INE, que hubo un aumento con la cantidad de asalariados privados. Entonces yo me imagino, viceministro, que esto está completamente ligado a lo que es la formalización también. Sí, así mismo es. Solamente para tomar lo último que te dije, o sea, si nosotros miramos solamente un programa, en este caso vinculado al sector público, pero ejecutado por empresas privadas, que es el programa Hambre Cero, estamos hablando que según los datos oficiales que nosotros accedimos o solicitamos al IPS a fines de febrero de este año, estamos hablando de 5.019 trabajadores que estaban en la seguridad social, y hoy día esos números treparon a 22.100. Estamos hablando de un crecimiento muy importante, también en base a la campaña de formalización, de control, de fiscalización que hace el Ministerio de Trabajo y otras entidades del Estado, y eso también pasa en diferentes sectores donde la gente también va viendo una mayor conciencia de la formalización, y eso es positivo porque permite tener empleos sostenibles en el tiempo y también permite generar recursos a la economía, y tampoco es menos importante tener una proyección más segura para la vejez, ya que a veces uno cuando es joven no piensa mucho que va a tener que llegar a años mayores, y bueno, es importante la jubilación. Por eso estamos haciendo una campaña también de crear conciencia no solo en el sector empresarial, sino en el sector trabajador del reclamo de esos derechos. Sí, viceministro, por último, le quiero consultar, ¿se puede leer estos datos de mejoría en cuanto al empleo formal, obviamente, al acceso al empleo, pero estos datos que se leen aquí, que compartió el INE, ¿también se puede leer en el interior del país? ¿O es solamente acá capital lo que refleja?
No, yo creo que la mejora se está dando en diferentes porcentajes en gran parte del país, porque si estuvimos hablando de comercio fronterizo que está teniendo una dinámica muy importante, estamos hablando de la zona de Itapúa, estamos hablando de la zona de Alto Paraná, Canindeyú, la zona de Amambay, y hoy día también tampoco es menos cierto que la zona de Concepción está teniendo un crecimiento bastante sostenido con la implementación o la instalación, mejor dicho, de varias industrias en la zona, ya que cada vez se va consolidando el transporte fluvial como una alternativa válida para el transporte de productos no solamente de Paraguay, sino de Mato Grosso y de la zona norte de América del Sur, que tiene a través de la hidrovía un gran instrumento, un canal muy importante de navegación y traslado de productos. Vemos que estas zonas van creciendo, la misma cosa en la zona de Pilar. Hoy día Alberdi es una zona comercial de mucha relevancia, porque Paraguay no siempre ha ido muy vinculado al movimiento de sus vecinos, y las situaciones económicas que ocurran en un lado de la frontera, tanto con Brasil o tanto con Argentina, repercuten directamente en Paraguay. El hecho de que el gobierno argentino haya hecho un proceso de asinceramiento de su economía hace que los productos paraguayos sean muy atractivos, de hecho que lo sigue siendo también con el lado brasileño, y eso hace una dinámica en toda la zona fronteriza. Bueno, viceministro, esperemos que estos datos que pudimos observar en este último trimestre no sean efímeros y que también pueda seguir creciendo en los resultados para el próximo trimestre. Desde aquí, desde Canal Pro, le queremos agradecer muchísimo su tiempo y también muchas gracias por la información que nos proporcionó. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad, y yo creo que el crecimiento va a ir siendo sostenido, porque no solamente lo decimos nosotros, sino también entidades internacionales. Por eso la perspectiva de crecimiento de la economía va mejorando a alza. Todos los estándares atendidos por los organismos nacionales e internacionales de un crecimiento inicial de 3.8, 4, hoy día va llegando a 4.4, 4.5, y no habría que descartar incluso que sea un poco superior a final del año. Y también la proyección de que la economía paraguaya va a ser una de las que más crece el año que viene son elementos que nos hace suponer de que la generación de empleo y la generación de empleo formal, por sobre todo, vaya aumentando. Muchas gracias por la oportunidad, vamos a seguir compartiendo en cualquier momento. Que así sea, viceministro. Hasta luego, que tenga un buen resto de jornada. Gracias, igualmente.